El desapego respecto al disfrute de resultados deseados de las acciones en este mundo y en el otro es la completa indiferencia respecto a los disfrutes de objetos de este mundo, por su transitoriedad debida a que proceden de acciones, e igualmente respecto al disfrute de objetos del otro mundo, como el néctar, también por su transitoriedad. El desapego, viraga, procede del discernimiento, viveka, cuando se está convencido de que lo verdaderamente real y sumamente valioso es el Brahman y que todas las cosas limitadas son perecederas e insatisfactorias, surge espontáneamente una actitud de desapego respecto a estas que dejan de interesar. El desapego requerido para la práctica del Vedanta debe ser sólido y basarse en un discernimiento bien arraigado. No basta con un desapego circunstancial debido a alguna circunstancia dolorosa o al mero fracaso en la vida, y debe referirse a todas las cosas relativas, por imponentes que sean, a todos los bienes de este mundo y de todos los mundos. Debe incluir hasta el puesto de Brahma, el Dios creador del universo, el bien relativo más elevado que cabe concebir. Los bienes mundanos y celestiales son pasajeros y, en consecuencia, insatisfactorios. ¿Cómo se sabe que son pasajeros? Porque proceden de causas y todo lo que es efecto de una causa es inevitablemente perecedero según el principio de que lo que es causado es transitorio. Yatkarya tadanityam, porque todo lo que empieza acaba. Luego, los frutos de las acciones deben ser transitorios y, por consiguiente, suscitar desapego en la persona sensata. Por otra parte, de ese mismo principio, también se deduce que el conocimiento del Brahman no puede proceder de ninguna acción, ya que, de ser así, acabaríamos perdiéndolo, como sucede con cualquier efecto limitado de causas limitadas. El conocimiento liberador no puede ser la adquisición de nada nuevo, dependiente de condiciones variables, sino el mero descubrimiento de algo que ya siempre está ahí, al margen de toda condición. Los objetos celestiales, como el amrita, néctar de los dioses o estancia en el cielo, se obtienen como resultado de la acción ritual, aunque sean mucho más placenteros y sus periodos de disfrute sean mucho más prolongados que los terrestres, también son causados por acciones y son, en consecuencia, transitorios e insatisfactorios, y conviene desapegarse de ellos si se quiere trascender el sufrimiento. Igual que aquí en la tierra el mundo obtenido por la acción, karman, perece, también allí el mundo obtenido por la acción meritoria, punya, perece. Las 6 virtudes, empezando por la serenidad, son la serenidad, el autodominio, la abstención, la fortaleza, el centramiento y la fe. La convicción de la diferencia entre lo irreal y lo real, discernimiento, el primer requisito del aspirante, provoca apego a lo real, anhelo de liberación, el cuarto requisito, y desapego de lo irreal, el segundo requisito. De estos 3 proceden espontáneamente las 6 cualidades que constituyen el tercer requisito. No es necesario cultivarlas o practicarlas directamente. Estas 6 virtudes, empezando por la serenidad, no constituyen una secuencia temporal, sino que forman un bloque, un sistema de actitudes interrelacionadas orgánicamente con los otros 3 requisitos. En primer lugar, la serenidad es el refrenamiento de la mente respecto a objetos distintos de escuchar, etc. La persona de discernimiento, viveka, requisito 1, se desapega de los objetos mundanos, viraga 2, y en consecuencia pierde el interés por ellos. A la vez se siente atraída por lo eterno, mumuksutva, anhelo de liberación 4, y por eso tiende a pensar solo en ello y en objetos directamente relacionados con ello. Como veremos más adelante, las 4 etapas de la gradual manifestación del conocimiento del Brahman en la mente son escucha, reflexión, meditación y absorción. La mente que se siente atraída por lo real
tiende a dedicarse a estas actividades y a apartarse espontáneamente de todos los demás objetos que considera insubstanciales e insatisfactorios. Este control, contención, refrenamiento o dominio, nigraha, espontáneo de la mente, no debido al esfuerzo voluntario, sino a la comprensión, respecto a todo lo que no apunte hacia lo real, es la serenidad, sama, la primera de las 6 virtudes que constituyen el tercer requisito del aspirante a vedantista. El autodominio es la retirada de los órganos externos de los objetos, excepto esos, escuchar, etc. La mente u órgano interno, antahkarana, antarindriya, se relaciona con los objetos exteriores por medio de los órganos externos, vayendriyas. Hay 2 tipos de órganos externos: los sentidos u órganos de conocimiento, ñanendriyas, oído, tacto, vista, gusto y olfato, y las facultades de acción, karmendriyas, habla, aprehensión, locomoción, excreción y reproducción. Mediante los primeros se conocen los objetos sensibles. Mediante los segundos se actúa sobre ellos. La mente discernidora, requisito 1, se desapega de lo relativo, 2, y se aparta de los objetos distintos de la práctica espiritual. Este control de las actividades internas de la mente, pensamientos, sentimientos, imaginaciones, etc., produce el dominio de los órganos externos, es decir, el control de las percepciones y las acciones. Los sentidos y los miembros del cuerpo se apartan de cualquier objeto que no tenga que ver con la práctica vedántica y el aspirante se abstiene de todo contacto sensorial o activo con objetos distintos de escuchar, reflexionar, etc. De nuevo, esta abstinencia sensorial y activa no debe basarse en el esfuerzo voluntario, sino proceder espontáneamente del desapego y la serenidad debidos al discernimiento entre lo real y lo irreal, y la posesión plena de todas estas cualidades solo se logra al alcanzarse la liberación. La fortaleza es la capacidad de soportar los pares de opuestos como el frío y el calor. Muchas experiencias humanas se presentan polarizadas en forma de pares de opuestos, dvandvas, el frío y el calor, la alabanza y la censura, etc. La fortaleza, titiksha, es la capacidad de mantenerse ecuánime ante estos pares de opuestos. Es una virtud necesaria para poder dedicarse sin distracción a la práctica del Vedanta. La fortaleza procede de saber que tanto estas experiencias como el placer y el dolor, otro dvandva, que las acompañan, les suceden al cuerpo, no al yo real. Es pues un aspecto particular del desapego o indiferencia ante los acontecimientos relativos causado por el discernimiento entre lo real y lo irreal. La fe es creer en las afirmaciones del Vedanta enseñadas por el maestro. El discernimiento surge en una mente purificada y concentrada que se halla en posesión de un marco interpretativo adecuado. La persona de discernimiento tiene fe, shraddha, en las enseñanzas del Vedanta, cree en ellas, porque concuerdan con su propia convicción personal de que este mundo es insuficiente, pero debe haber una realidad absoluta y perfecta a la que se puede llegar. Para practicar Vedanta es imprescindible tener una actitud de confianza no solo en las doctrinas principales del sistema, sino también en el maestro que va a transmitir el conocimiento liberador, pero no debe tratarse de una fe ciega, sino de una aceptación razonable y provisional, en la convicción de que este conocimiento indirecto, por testimonio, se acabará transformando en conocimiento directo, intuitivo, mediante la práctica. Mumukshutvam moksecha. El anhelo de liberación es el deseo de liberarse. El cuarto requisito es mumukshutva, el anhelo o deseo de alcanzar la liberación, moksha mukti, de la esclavitud de samsara, la existencia mundana caracterizada por la ignorancia, el deseo, la acción y la insatisfacción. El discernimiento entre lo real y lo irreal provoca, como hemos visto, desapego de lo irreal
y apego a lo real, es decir, anhelo de liberación. Son, respectivamente, la consecuencia negativa y la positiva del discernimiento, y de ellos proceden las 6 virtudes que acabamos de describir y todo el resto de la práctica espiritual vedántica. El anhelo de liberación es el último requisito, no porque proceda de los 3 anteriores, sino porque es la puerta de entrada en la práctica espiritual. En ocasiones, los maestros espirituales, por ejemplo, Swami Krishnananda o Nisargadatta, afirman que es el único requisito necesario. Lo único que falta es quererlo, decía el primero, porque cuando se quiere algo con toda el alma, lo demás deja de interesar. Cuando uno está enamorado de alguien, ya no se fija en los demás. Así, el anhelo de liberación puede considerarse el resultado último de todas las prácticas preliminares y el resumen de todos los requisitos expuestos en el párrafo 4. Pero para que este anhelo pueda constituir la base de una práctica eficaz del Vedanta, tiene que tratarse de un deseo muy intenso, de una pasión irresistible, no de un mero interés o curiosidad intelectual. Para llegar a la liberación hay que desearla como desea saltar a un estanque quien tiene la cabeza en llamas, o, en el ejemplo tradicional más conocido, como desea el aire quien se está ahogando en el agua. Plantea una posible objeción. ¿Cómo puede ser compatible el tener un deseo con la meta del Vedanta, que consiste en la superación de todos los deseos? El deseo, icha, de lo que no es el Atman, es lo que llamamos kama. El deseo mundano, que es lo que se trasciende al destruir la ignorancia. En cambio, el deseo del Atman no es kama, porque no ata la existencia mundana, samsara, sino que libera de ella. Es un deseo que no es un deseo normal, sino que significa la destrucción de todos los deseos. Y cita, el que no desea, akama, que está libre de deseo, niskama, cuyo deseo está satisfecho, apta kama, que solo desea el Atman, Atma Kama, siendo el Brahman, Bal Brahman. Aspirar a la liberación, pues, es lo mismo que tener los deseos mundanos satisfechos y, en consecuencia, que no desear. Estos son, pues, los 4 medios, los requisitos necesarios para estudiar Vedanta con provecho. Observamos que entre todas estas cualidades no hay ninguna que tenga nada que ver con el prójimo, que para practicar Vedanta no es necesario ser altruista. Esto es cierto, al contrario que en el budismo, que da tanta importancia a la compasión, o en el cristianismo, cuya esencia es el amor a Dios y al prójimo, el altruismo no ocupa ningún lugar en el Vedanta. Se podría decir que es un camino egoísta si no fuera porque su meta es precisamente la aniquilación de la idea de yo individual. El bien ajeno no se tiene en cuenta en el Advaita Vedanta propiamente dicho, pero sí que aparece en su periferia. Por ejemplo, según el Vedantasara, la purificación preliminar de la mente se logra cumpliendo los deberes propios, entre los cuales se incluyen los deberes morales para con los demás, no violencia, generosidad, servicio desinteresado, etc. La práctica complementaria del yoga incluye la práctica de la no violencia y el liberado obtiene espontáneamente todas las virtudes, entre ellas la no violencia. Por eso los maestros liberados, llenos de compasión, enseñan la sabiduría del Brahman a quienes acuden a ellos. En el Vedanta, pues, no se exigen ni se practican el amor y la compasión, pero para entrar en el Vedanta hay que haber pasado por el altruismo del servicio desinteresado. El cultivo del altruismo puede formar parte de las prácticas complementarias del Vedanta y la liberación viene acompañada sin esfuerzo por un amor universal e incondicional. El egoísmo vedántico, al contrario que el egoísmo mundano, no se cierra a los demás, sino que se abre a todos los seres, a los que enseña a ver como idénticos a uno mismo.